iniciar la estrategia Aprendo en Casa. Estamos ya en la semana 16. Debe de haberse iniciado esta estrategia dada por el Ministerio de Educación. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuál es el tema de esta semana. Entonces, con muchas ganas, con mucho ánimo para poder empezar. Bien, como pueden observar, el tema de esta semana se llama Desarrollo Humano y sus indicadores. Ustedes pueden apreciar en la imagen una familia, ¿sí? Pero detrás de ello tienen una curva que va ascendiendo. Entonces vamos a conocer el día de hoy la importancia que tiene el desarrollo humano en la vida de una persona y sobre todo en la conformación de una sociedad, de un país. Bien, aquí tenemos el propósito de la sesión. Lo voy a leer. Explica el rol del Estado en garantizar el bien común de las personas y asegurar un desarrollo humano en crecimiento. ¿Sí? Explica el rol del Estado. ¿Cuál es la función que tiene el Estado en garantizar el bien común? Cuando hablamos de bien común, estamos hablando del bien general de toda la población del Perú. ¿Sí? En garantizar este bien común y asegurar el desarrollo humano en crecimiento. Pero vamos a conocer en qué consiste este desarrollo humano. De la COVID-19 genera una brecha educativa en Perú. Es una noticia, voy a leerla para que a partir de esta lectura ustedes generen una reflexión. Dice así: el gobierno ha lanzado el programa Aprendo en Casa durante el confinamiento. No obstante, ¿qué sucede con los niños, niñas y adolescentes que se ven imposibilitados de acceder a la plataforma instaurada por el Ministerio de Educación? Recordemos que el año académico escolar inició el 6 de abril. En consecuencia, a la fecha, son miles los estudiantes peruanos que han expresado sus deseos de aprender, pero no con palabras, sino con hechos. Hechos que por un lado alegran y por otro duelen en lo más profundo. Si bien el aislamiento social obligatorio nos tiene confinados, existen niños que deben caminar por horas para acceder a la señal de radio y así poder escuchar la clase programada. Otros simplemente no cuentan con internet o un televisor. Fíjense, se nos está describiendo cuál es la realidad de la educación actual de nuestro país a raíz de esta pandemia. Entonces yo te invito a reflexionar a partir de esta lectura, ¿qué otros sectores se han visto afectados por la pandemia? No solo la educación se ha visto afectada, hemos visto a través de las noticias que varios sectores del desarrollo de nuestro país se han visto afectados. Entonces, ¿cuáles serían estos? Por ejemplo, la salud, la economía, el turismo, y así pueden haber muchos otros factores que se han visto afectados. Entonces, te invito a reflexionar sobre estos sectores, cómo se han vuelto o cómo se han visto afectados tras la llegada de este COVID-19. Vamos a continuar. Que el Índice de Desarrollo Humano, IDH, es un indicador nacido de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. Per cápita es un término latino que significa por persona, ingreso por persona. Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de un concepto macro, un concepto general que tiene en cuenta cuál es el desarrollo de los ciudadanos, de las personas, en cuanto a tres aspectos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la educación, otro de ellos tiene que ver con la esperanza de vida, que luego lo vamos a ver, y otro tiene que ver con el nivel de ingresos. Entonces, todo ello se tiene en cuenta en el desarrollo humano
¿sí? En el desarrollo humano de un país. Vamos a... Es aquella variable que me muestra cómo está el desarrollo humano del país. El primero de ellos es la esperanza de vida al nacer. Aquí tenemos una imagen muy referencial, ¿no? Que tiene que ver con la evolución, ¿no? La evolución o el desarrollo que tiene una persona a lo largo de toda su vida, desde que es niño, adolescente, joven, adulto, anciano, ¿sí? Hasta el momento en que éste muere. A eso se refiere la esperanza de vida al nacer. Es la cantidad de años que vive una determinada población en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que actualmente la esperanza de vida podría estar entre los 70 o 75 años. Y si nosotros le preguntamos a nuestros papás hasta qué años vivieron nuestros abuelitos, quizás nos dirán hasta los 100 años. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿qué pasa ahora? Por qué no se prolonga más nuestra vida? He ahí ponernos a pensar qué es lo que está pasando. Una mala alimentación, malas condiciones de salud, etcétera, de factores que pueden intervenir. Ante ello, te invito a reflexionar sobre esta pregunta. En esta pandemia, ¿quiénes fueron los más afectados? ¿Sí? ¿A quiénes tuvimos que cuidar más en esta pandemia? Ponte a pensar, ¿no? Y de alguna manera esta situación que nos estamos atravesando influye en la esperanza de vida al nacer. A un papá con su pequeña que están observando la estrategia Aprendo en casa del nivel inicial. De alguna manera la educación ahora se volcó a los hogares. Y aquí tenemos una definición. Recoge el nivel de alfabetización adulta y el nivel de estudios alcanzado, primaria, secundaria, estudios superiores. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que la educación es una variable o indicador importante para medir el desarrollo de un país, el desarrollo humano de un país. Fíjense cómo toman a la educación como otra de las variables importantes. Ya hemos visto y hemos analizado en las diapositivas anteriores sobre cómo es la situación que está atravesando actualmente la educación. Es decir, el Producto Bruto Interno por persona. Todo lo que va a producir una persona durante un año. Dice aquí tenemos la definición. Considera el Producto Bruto Interno por persona y evalúa el acceso a los recursos económicos necesarios para que las personas puedan tener un nivel de vida decente. ¿Sí? Entonces aquí se refiere más a los ingresos que tenemos las personas que ya estamos trabajando para poder adquirir una serie de recursos, ¿sí? Que me llevan a satisfacer mis necesidades más fundamentales como la alimentación, la vivienda, el vestido, la salud, la educación, ¿sí? Y todo ello me va a permitir tener una vida digna, decente. Entonces, aquí tenemos una pregunta para reflexionar también. ¿Cómo se vio afectada la economía con la llegada del COVID? Definitivamente la economía ha sido el sector duramente afectado tras esta pandemia. Muchos han perdido su trabajo, otros tuvieron que cerrar sus negocios, sus puestos de trabajo. Entonces, pongámonos a reflexionar cómo este contexto que estamos atravesando actualmente se ha visto afectado por esta pandemia. No, que no tenemos que confundirlo con el crecimiento económico de un país. Ojo, que un país puede estar creciendo económicamente, pero no necesariamente esté fortaleciendo su desarrollo humano, porque puede crecer económicamente, pero la educación puede estar en los niveles más bajos.
Entonces, cuando hablamos de desarrollo humano, estamos hablando de un buen nivel de educación, unos buenos estándares de salud, una buena economía. Todo va de la mano porque va en beneficio de la persona. Y aquí tenemos un reto, ¿sí? Es el reto EduScrum, porque es la metodología que estamos atravesando o que estamos en este caso desarrollando. Elige un indicador de desarrollo humano y explica cómo se ha visto afectado en este contexto de pandemia que estamos atravesando. Es decir, de los 3 que hemos visto, educación, el PBI o educación, PBI y el último que estuvimos viendo, vamos a ver, y la esperanza de vida al nacer. Ustedes van a escoger uno de ellos y en función a eso van a explicar, ¿sí?, cómo este sector se ha visto afectado. Por ejemplo, yo voy a escoger el Producto Bruto Interno, que tiene que ver con la economía. Entonces explicaré cómo la economía se ha visto afectado por esta pandemia. O si yo quisiera explicar la educación, entonces ustedes eligen solo un indicador. ¿Cómo lo van a presentar? Puedes realizar tu explicación a través de uno de los siguientes productos. Aquí tenemos el primero, un video. Coges la cámara de tu celular y simplemente te grabas para poder explicar el indicador que has elegido. Te recomiendo que primero hagas un texto escrito para que puedas tener un orden en tus ideas. O también puedes utilizar un audio, ¿sí? Para ello te recomiendo que uses la grabadora de voz de tu celular y ahí empieces a manifestar o a expresar, ¿sí?, la explicación del indicador que has elegido. O también podrías utilizar el podcast. El podcast es una manera muy entretenida de poder hablar, ¿sí?, a través de un audio, pero con una música de fondo. Para ello puedes hacer uso de la app Anchor, ¿sí?, que la puedes, si tuvieses megas o internet, la puedes descargar desde tu teléfono. Entonces, anímate, es un momento de que te puedas expresar, ¿sí?, a decir de todo lo que vienes o todas las situaciones que se han venido atravesando durante este contexto de pandemia. Es momento de escucharte. Cuídate, un saludo de Miss Carmen y ya nos estaremos volviendo a ver la siguiente semana. Cualquier duda nos estaremos comunicando por el WhatsApp. Saludos, chicos.